¿Quién mejor? Y me da un gustazo saludarlo, que esté con nosotros en la línea telefónica, que el doctor Bernardino Esparza, quien saludo con muchísimo gusto, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Querido Bernardino, qué gusto, señores, teníamos un ratito de no molestarte. No, al contrario, José Luis, igualmente un gusto a ti y a todo tu equipo. Muchas felicidades por este equipo tan brillante que tienes, que lo has comentado. Y gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes y de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eres muy gentil, Bernardino. A ver, todo indica que va a pasar la reforma después de la cochinada que vimos hoy en la mañana, pero a ver, Bernardino, ¿es buena o es mala? ¿Por qué hay unos en contra, otros a favor? O sea, ¿realmente se va a romper el sistema judicial en México? ¿No? Danos una explicación, por favor. Mira, José Luis, yo lo quiero ver desde el punto técnico constitucional. Mi especialidad es constitucional. Y yo quisiera así decirlo de entrada, que me parece que no es una buena reforma constitucional, ¿no? En principio porque pues en la mayor parte del mundo y en sociedades democráticas avanzadas, hablando del derecho comparado, no existe un tipo de elección como la que se pretende en esta reforma constitucional para elegir a los jueces de este país, en general magistrados, ministros y obviamente jueces. Entonces ahí tenemos el primer planteamiento, el primer problema. Si esto es así, en donde va a haber propuestas de los tres poderes para que se forme una terna, para que puedan elegir en principio a ministros de la Corte, que en lugar de 11 ahora van a ser 9, entonces la teoría y lo que nos dice la doctrina constitucional se está politizando lo que es el sistema judicial, lo que es la decisión última. Acordémonos que, por ejemplo, los ministros son los últimos que en un momento determinado van a tomar la decisión a través, por ejemplo, de un amparo. Si a ti la autoridad te violenta alguna cuestión personal y consideras que ha violentado tus derechos humanos fundamentales, tus garantías, lo primero que tienes es un medio de control constitucional que es el amparo. Vas a un juez, a lo mejor ayer con el juez pierdes, vas con un magistrado, a lo mejor pierdes la decisión, y el ministro pues va a ser el último que va a tomar la decisión si efectivamente te han violentado un derecho o no te han violentado un derecho. Entonces, ellos deben de ser completamente independientes. Estoy hablando de todos los que administran justicia en este país, los jueces, los magistrados y los ministros. No deben de ser vinculados a decisiones políticas y mucho menos a que la sociedad en su mayoría vote a través de ellos, de cómo van a ser y quiénes van a ser en un momento determinado. Acordémonos que el Poder Judicial tiene alrededor de 1,600 personas que se encargan en alto nivel a resolver los problemas judiciales que se presentan de todos los ciudadanos en este país. Entonces, esa parte de esta elección pues no puede proceder en una sociedad democrática en ese sentido. En ninguna parte de las sociedades democráticas ocurre de esta forma, José Luis. Ahora esta reforma pretende también cambiar, modificar, porque el problema, los jueces reciben ya al final un caso en particular, pero ministerios públicos, agentes de investigación, o sea, desde abajo está, no digo podrido, pero hay un grave problema desde que los agentes del Ministerio Público luego no tienen ni para gasolina o los agentes de investigación para ir a realizar una investigación, ¿verdad? Claro, es que un tema es la parte esta de que acabas de comentar, José Luis, la Procuración de Justicia, y la otra es la Administración de Justicia, que es justamente esta reforma constitucional. Okay. La primera no se ha hecho, digamos, a fondo esa revisión. Sin embargo, hubo una reforma constitucional en el 2008 que se abrió para el sistema penal, en este caso de los juicios orales. Y ese tardó 8 años, dice, complementando. Y está trabajando y tenemos que ver cuáles son los resultados, tenemos que hacer un diagnóstico también de ese sistema en un momento determinado, pero al final este no es el punto ahorita, sino el punto, José Luis, creo yo, es esto, que si se implementa esta reforma constitucional, la elección de jueces y cambiar toda la estructura del Poder Judicial, pues tenemos un grave problema, porque encima tenemos, dice esta reforma constitucional, un tribunal especializado. Si nosotros entendemos como tribunal especializado, en donde van a revisar las actuaciones, inclusive de los jueces, magistrados y ministros, pues hemos de tomar en consideración que la misma constitución política actualmente, José Luis, nos dice que no debe haber tribunales especializados en nuestro país. Claro. Entonces, ya tenemos otro problema. Tú me dices, vamos a haber un tribunal especializado, y la misma constitución te dice, cuidado, no debe implementarse
tribunales especializados para revisar, por ejemplo, en este caso, las actuaciones de los jueces. ¿Por qué hay tantas personas, me queda aquí un minutito antes de irme a corte, pero por qué tantas personas están a favor por ignorancia, porque ven que no se les cumplen no terminan sus juicios, porque quieren a López Obrador? ¿Dónde está la confusión? Yo creo que la confusión está, y lo voy a decir con todo respeto para muchas personas, es que no han conocido realmente lo que es la administración de justicia. Y lo digo con todo respeto. Muy probablemente no se hayan encontrado involucrados en un problema, o si se han encontrado involucrados en algún problema judicial, y que tarda mucho, también hay que aceptarlo, que tarda muchas ocasiones el resolverle sus asuntos en los tribunales. Claro. Pero también hay que considerar que el Poder Judicial, sus trabajadores, no tienen el personal suficiente para resolver todos esos asuntos. Uh-huh. Necesitan más jueces, incrementarse más jueces, más personal capacitado, tienen poco personal. Entonces hay muchas variantes, José Luis, en ese ámbito, del por qué no se entiende o por qué están en contra, muy probablemente muchas personas, en torno a que, mejor dicho, a que se apruebe esta reforma constitucional. Pues Bernardino, yo creo que te va a molestar la próxima semana para explicarlo más a detalle. Hacemos un programa especial para que lo expliquemos bien y va a estar cordialmente invitado, si me lo permites. Claro que sí, José Luis, será un placer y una vez más verte otra vez y a ti y a todo tu público, y muchas gracias por la invitación. Eres muy amable. Indivisa Manen, señor, te mando un fuerte abrazo. Indivisa Manen, así como debe ser. Eso. Muchas gracias. Bernardino Esparza, gran constitucionalista, pues ahí lo tiene usted.